pues darle antes de todo pues la bienvenida a la presidenta del Cabildo, a los directores generales de Patrimonio, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, a la consejera, a los compañeros concejales y concejalas, director general de Medio Ambiente, técnicos del área de Patrimonio y todos aquí los convocados, porque si hoy es importante el momento, yo creo que es principalmente porque este inmueble tiene su historia. La podemos pensar, la podemos tener, pero yo se le hago un resumen pequeño. Del 2006, hace 20 años exactos, que el Ayuntamiento es propietario de este inmueble. Y claro, este inmueble, en las condiciones en las que estaba, en un municipio pequeño, pues sabemos de lo que cuesta. Pues 20 años ha costado conseguir la financiación y los avatares, como antes comentábamos, los avatares de la Administración para llegar a este momento, que comenzó con una rehabilitación que ha tenido como 5 fases. Empezó con el año 2009, con una rehabilitación del trastejado, con financiación de la Mancomunidad. ¿Se acuerdan? La Mancomunidad aquella de municipios no costeros de Canarias. Dios la tenga en la gloria. Pues ahí. El Cabildo ha aportado, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento. Y la verdad que yo agradezco a cada una de esas etapas, a cada una de esas fases, pues el cariño que le pusieron, independientemente de la situación económica de ese momento, tanto a los redactores de los proyectos de esas primeras fases, directores facultativos, contratas, Víctor Rodríguez, Aviday, pues todos los que han echado una mano. Porque es verdad que, es decirlo, en la administración, 20 años de la administración no son muchos, pero para un ciudadano decir 20 años para tenerla así, pues han ido despacio, pero la tenemos, es lo importante quedarse con ese futuro. Hace un año, en el tercer encuentro de gestión de parques arqueológicos en Agüime, en Gran Canaria, dije una frase que a la gente yo creo que le llenó, pero no porque no me la inventé yo. Pero es verdad que la Cueva de los Cabezazos y el Centro de Interpretación es un sueño para Tegueste. Y así lo siento y lo voy a seguir sintiendo hasta que de verdad sea esté aquí el Centro de Interpretación de la Cueva de los Cabezazos y del Barranco. Porque ilusión y constancia, en mi persona, que llevo desde el 2007, entré en política, el 2009 empezó este proyecto de por qué este inmueble iba a estar dedicado al Centro de Interpretación. ¿Y por qué? Porque la arqueología en Tegueste no se ve como en el resto. No solo tenemos el nombre, todos sabemos Tegueste, pues un topónimo aborigen, sino que desde el origen, como bien comentaban en la ruta, desde los años 40 con Diego Cuscoy hasta las más recientes de Paloma Vidal, de verdad hemos sentido esa parte, pero que desde el 2010 nosotros con los pequeños y los cortos recursos que teníamos lo hemos dedicado poquito a poco, como una hormiguita, a hacer apuestas por la arqueología. Informes técnicos, inventarios, catálogos, publicaciones, artículos, rutas escolares y turísticas, exposiciones, jornadas, conferencias, libros didácticos. Los colegios se han vinculado siempre, tenemos proyectos de hace muchísimos años vinculados a la docencia, porque los colegios de Tegueste, yo me acuerdo de estudiar, como muchos de los que estamos aquí, estudiamos en el Teófilo Pérez y bajamos siempre el barranco. Lo que tenía el barranco era parte nuestra y ese origen aborigen lo hemos tenido ahí. Que ahora, y eso lo dije también en ese foro, lo queremos llamar parque arqueológico, yacimientos visitables, lo que quiera, pero necesitamos que Tegueste sea, porque se lo merece. Yo no estoy diciendo nada que se articule con el plan especial. Llevamos 20 años con un BIC, el Bien Interés Cultural del Barranco Agua de Dios, paralizado, se ha destrabado, que parece sencillo, pero nos ha costado 10 años. Y yo me quedo con el resultado, lo hemos hecho y ya está. No vamos a buscar culpables porque no es cuestión de buscar culpables. Porque quiero también, esa apuesta que está haciendo el Ayuntamiento también tiene la parte de adquisición de terrenos. Aquí tenemos al propietario de los terrenos de la Cueva de los Cabezazos, que tiene la intención de donárselos al Ayuntamiento. Es otra facilidad para nosotros poder, a través de las administraciones, de su apoyo, no solo terminar con el proyecto museográfico de esta instalación, de esta dependencia, para que sea la primera cara visitable del Barranco Agua de Dios, sino que además poder actuar en el terreno. Tenemos muchas cosas que hacer, pero de verdad yo quiero sobre todo dar las gracias
pedirle, como siempre, financiación. A mí me van a tener siempre como un amigo, pero un amigo que pide para mi pueblo. Yo no quiero nada más, para mí no lo quiero para mi pueblo, y eso va a ser el discurso desde el primer día hasta el último que me vaya. Y pensar que Tegueste no solo, como decía antes, tiene identidad aborigen desde el nombre, sino tiene una memoria colectiva que de verdad podamos conseguir que el Barranco Agua de Dios y su centro de interpretación sea el sueño que los teguesteros y las teguesteras desean. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, no se pueden imaginar lo feliz que me encuentro en el día de hoy. En primer lugar, además, la feliz coincidencia que sea el cumpleaños de nuestro alcalde. Y es una feliz coincidencia porque esta era una visita que llevaba más de 2 años queriendo hacer. Pero además lo hacemos en un día muy señalado o con la culminación de una parte muy importante, que es esta casona que va a albergar el centro de interpretación del barranco, el centro de la interpretación arqueológica de los Cabezazos. Este es un proyecto que pone en valor la explicación de nuestros ancestros, de nuestro pasado aborigen. Y hay un lugar en Tegueste, lo hemos podido saber ahora recorriendo ese barranco, Agua de Dios, y esa cueva de los Cabezazos, de la mano de Javier Soler, de Cultania, la importancia que tiene para entender y para explicar nuestro pasado. Todos los trabajos que aquí se han realizado, los más de 100 yacimientos que alberga esta zona arqueológica, tienen un valor extraordinario. Y ya lo decía Berti, el alcalde, la importancia que tuvo Diego Cuscoy para explicar, para interpretar, para apasionarse por nuestro pasado. Nosotros lo que hacemos humildemente es poner en valor lo que se ha ido encontrando a lo largo de muchísimos años de trabajo y que sigue investigando, en este caso ahora, la Universidad de La Laguna. Y lo primero y más importante, esto es un trabajo de colaboración entre 3 administraciones que nos hemos puesto de acuerdo después, como ha dicho el alcalde, de muchos años, para que un sueño de los teguesteros y de Tenerife, y lo quiero hacer así, decir así, de los teguesteros y de los tinerfeños, sea una realidad. Esta zona, poder habilitar esta zona arqueológica para su visita, para continuar con su protección, con su conservación, con la investigación y concretar todos los ámbitos, es parte del trabajo que estamos realizando a través de la Dirección Insular de Patrimonio que dirige Isabel de Esteban, y también el Centro de Interpretación, en donde pues, se va a poder entender lo que vamos a poder preservar. Nuestro objetivo, como decía, es la preservación de nuestro legado, que nos hace saber de dónde venimos, que explica quiénes somos, un patrimonio cultural incalculable, como decíamos, son más de 100 las cuevas que contenían no solamente los hábitats de los aborígenes, sino también necrópolis, que se han ido encontrando multitud de yacimientos y que todos esos trabajos van a permitir abrir progresivamente al público un enclave patrimonial único en Tenerife y de los que mejor explican cómo vivían nuestros antepasados. Como decía, el Barranco Agua de Dios constituye uno de los grandes tesoros patrimoniales de la isla de Tenerife y, por supuesto, de Tegueste, y un referente para comprender la historia, nuestra historia aborigen, nuestros antepasados. Nuestro compromiso hoy aquí es no solamente poner recursos, como ha pedido el alcalde, ya están los recursos, esos 125.000 euros que va a poner el Cabildo y otros 125.000 euros el Gobierno de Canarias para que se pueda albergar aquí el espacio museístico que va a explicar e interpretar este espacio y que va a interpretar y explicar esa zona arqueológica de ese altísimo valor y que en una parte pues, va a ir siendo visitable. Y esto lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado porque durante muchísimos años ha sido expoliado y tenemos que preservar y conservar todo el valor que tenemos en estas cuevas. Nuestro compromiso es, alcalde, proteger
el legado que aporta Tegueste para todo Tenerife, ese legado de nuestros antepasados, hacerlo accesible con muchísimo cuidado a la ciudadanía para garantizar su conservación y el rigor científico. Y bueno, estamos en esta casa, que su proyecto pues se articula en torno a este futuro centro de interpretación ubicado en este inmueble del siglo XIX que ha sido rehabilitado por el Cabildo y el Ayuntamiento, y donde el visitante va a poder comprender mucho mejor el contexto histórico y recorrer la zona arqueológica. Esta zona arqueológica del Barranco Agua de Dios, que como se decía antes, fue declarado bien de interés cultural en el año 2006, pero que a veces declaramos los espacios como bienes de interés cultural, pero no se ponen los recursos necesarios para su conservación. Como les decía, es cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos compuestos por cuevas de hábitat y también espacios funerarios, lo que constituyen uno de los conjuntos mejor conservados de todo Tenerife. La excavación que se realiza en la actualidad por un equipo de la Universidad de La Laguna en la Cueva de los Cabezazos está sirviendo para ampliar el conocimiento científico y para enriquecer el discurso de este futuro centro de interpretación. Para impulsar la nueva fase, Cabildo, Gobierno de Canarias, vamos a poner una subvención nominativa para que el ayuntamiento, que ya tiene el proyecto, pueda licitar esas bases de ejecución para poder tener aquí este centro de interpretación. Como les decía, nada nos hace tan feliz como poder haber podido visitar este barranco Agua de Dios, esta Cueva de los Cabezazos, y estar en este magnífico inmueble. Felicitar a los arquitectos, felicitar también al área de obras y a todo el ayuntamiento por el magnífico trabajo que han realizado, y felicitarnos de cómo va caminando este proyecto, que ojalá en un plazo relativamente corto lo veamos hecho realidad, ese sueño que históricamente han tenido los teguesteros y teguesteras. Hoy es un día para felicitarnos todos, Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias. Tenemos que dar las gracias a la Dirección General de Patrimonio, porque realmente le han puesto un enorme interés al valor patrimonial, el patrimonio cultural, patrimonio arqueológico que alberga Tenerife, y estamos dando pasos de la mano de la Dirección General de Patrimonio, del Gobierno de Canarias, con su presidente Fernando Clavijo al frente, en poner en valor lugares que se encontraban en buena parte desconocidos para una parte muy importante de la población. Ponerlo en valor, protegerlo, conservarlo y entender mejor a nuestros antepasados va a hacernos probablemente un pueblo mucho más fuerte, mucho más sólido y más orgullosos de lo que somos. Así que enhorabuena a todos y felicidades por su contribución. Alcalde, concejales, prácticamente se ha dicho casi todo. A mí me gustaría revalorizar la coordinación que tenemos en el área de patrimonio cultural, tanto del Gobierno como del Cabildo. Esto, que parece algo sencillo, no lo es tanto. Nosotros desde el minuto 1 articulamos las líneas de trabajo en patrimonio cultural, que también en muchos casos, lo comentaba con Blanca, se cruza con el patrimonio natural. Y por fortuna para todos nosotros, en el equipo del Cabildo hay responsables de una extraordinaria solvencia, y esto ayuda mucho. Decía la presidenta y el alcalde que llevamos muchos años efectivamente con este proyecto. Y además son asuntos que hay que explicar a los ciudadanos. O sea, ¿cómo es posible que llevemos tantos años trabajando en algo en lo que aparentemente estamos todas las administraciones de acuerdo? Porque uno ya tiene una edad, recuerdo hablar esto con la alcaldesa anterior, bueno, digamos que revalorizar Tegueste, que a nadie se le oculta, que es uno de los territorios, como bien nos explicó Javier Soler, en la isla de Tenerife, que atesora un patrimonio cultural, en este caso el arqueológico, verdaderamente espectacular, pues que estemos todavía en esta situación. Bien es verdad que se ha avanzado mucho, se lo comentaba a la presidenta y al alcalde, está mucho más limpio el barranco, el espacio, bueno,
obviamente salta a la vista, más agradable. Aquí hay que agradecer a los propietarios, que no es habitual, ya se los digo yo, que tengan esta disposición y colaboración con las administraciones, y tenemos que hacer todo lo posible que por recursos no sea, la presidenta lo ha dicho, nosotros también tenemos los recursos dispuestos, y que todo ese proceso, toda esa maraña administrativa la podamos resolver antes posible para que el año que viene se pueda inaugurar este espacio. Que este espacio, y termino para darle la voz a Isabel, es básicamente un recurso pedagógico. Estamos hablando de un centro donde se va a explicar la historia milenaria de Tegueste, el topónimo, que efectivamente es Guanche. Y esto sigue haciendo falta hoy en día, explicar lo que era el primer Tegueste o lo que fue el primer Tegueste, cómo vivía esa gente, en qué ambiente se movía, qué miraba, qué veía, y todo esto paralelo a un proyecto de investigación financiado, en este caso por el Gobierno, porque la Universidad de La Laguna tiene una presencia muy importante en lo que es este proyecto. Este es un proyecto pedagógico, pero un proyecto de investigación. Yo quisiera agradecer, y lo quiero decir con sinceridad absoluta, a la presidenta del Cabildo, porque antes lo comentábamos, nos conocimos en un barranco. Ella pues ha tenido siempre esa debilidad porque le gusta, le apasiona, aunque fue una grandísima consejera de Economía, que echamos de menos, y Hacienda. Bueno, pues tenía, es verdad, mucha ilusión por venir aquí a Tegueste y ver, y yo creo que se ha quedado muy fascinada porque lo que se ha visto, el proyecto en sí es un proyecto sólido y que va a dar frutos y que lo veamos todos. Dar las gracias a Berti, Ani, también por ese empuje, ¿no? Estar siempre también intentando luchar por este trabajo. Efectivamente, nosotros desde la Dirección Insular de Patrimonio Cultural bueno, tenemos la indicación de la presidenta muy claro desde el principio, ¿no? Cuáles son las líneas principales y las líneas que había que realmente impulsar, y el tema de la identidad y la arqueología la tenía ella muy clara. Entonces, creo que hicimos la primera visita, fue como en el último semestre del 23, que es cuando hicimos la visita del barranco, cuando vinimos aquí. Esto estaba todavía en obra y todo era, bueno, proyectos de futuro, tenemos que hacer, tenemos que conseguir, hay que impulsar. Hablaba antes el alcalde sobre esa paralización que teníamos, esa traba. Efectivamente, teníamos esa traba, eso nos estaba limitando a poder abordar y continuar y llegar hasta donde estamos, pero se destrabó, impulsamos, empujamos y se destrabó. Y eso es el trabajo de hormiguita, ¿no? que se hace también desde la Dirección Insular y desde el Cabildo, que es el de los movimientos para que al final la financiación y los proyectos lleguen. Ya no es solo, como comentaba también, ¿no? La presidenta, toda la subvención conjunta que vamos a hacer para el montaje de todo esto, la subvención que se dio para la rehabilitación de todo el inmueble, sino que además también vamos a participar en un proyecto, en un plan estratégico. Estamos elaborando el plan estratégico para que, una vez destrabado, decidamos si es un yacimiento visitable, tal como se habló en esas jornadas en las que yo también acompañé a Berti en Agüimes, podamos deslindar cuál es la titularidad, qué posibilidades hay de obtención, cuáles son esos senderos para acceder y cómo hacerlos accesibles, cuáles serán las cuevas que realmente pueden ser visitables y cómo. Entonces, todo esto acompañado de una hoja financiera nos permitirá ya materializar de verdad, porque teníamos el bloqueo que ya no tenemos, una hoja de ruta y concretar trabajo a trabajo para que esto realmente, el espacio del barranco, sea realmente una realidad y no queden entelequias, ¿no? Así que yo dar las gracias a todas las personas, autoridades que me acompañan y fundamentalmente también al equipo que me acompaña, que todo esto sin equipo es imposible, del Cabildo de Tenerife. Y como decía el director general, realmente
vamos de la mano. Estamos trabajando de forma conjunta la Dirección General de Cultura y la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo. Lo único que voy a hacer es contextualizar brevemente todo lo que han estado comentando tanto la presidenta del Cabildo, el director general, como la directora insular, y explicarles un poco lo que vamos a hacer en este inmueble y realmente, sobre todo, de dónde viene y por qué este centro de interpretación va a existir y por qué es necesario. Lo que vemos es el límite del bien de interés cultural, que como ya se ha dicho varias veces, ha sufrido una tramitación bastante dilatada en el tiempo, pero bueno, digamos que estamos hablando de un enclave arqueológico que, como bien han comentado todos mis presentes, las personas que me han precedido, pues reúne una concentración de información desde el siglo XVIII en adelante, pero fundamentalmente desde los trabajos de Luis Diego Cuscoy en los años 40, que han ido descubriendo y desvelando toda una riqueza patrimonial que debe ser trasladada a la ciudadanía. Es un barranco que incluso aún hoy, después de más de un siglo de investigación, sigue dando sorpresas, como por ejemplo las últimas prospecciones financiadas por Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife en el sector de Tejina, porque tienen que entender que el barranco es no solo la parte teguestera, sino también la lagunera, pues la presencia y la aparición por primera vez en la arqueología de Tenerife de restos humanos cremados que estuvieron en contacto directo con el fuego y que realmente aún no sabemos explicar estas características del registro arqueológico. Pero como pueden ver, es un barranco que aún nos depara buenas y grandes sorpresas y que esperemos que las excavaciones que desarrolla la Universidad de La Laguna en la Cueva de los Cabezazos pues nos vaya mostrando nueva información. Como les digo, este centro de interpretación es fruto de esto que ustedes tienen aquí, de más de 100 yacimientos arqueológicos repartidos por esa unidad geológica de más de 5 kilómetros de extensión, que va a tener en este edificio pues, su lugar de explicación histórica. Es una idea que, como les va a plantear ahora mismo el equipo de arquitectos, después de una restauración muy detallada y muy respetuosa, va a intentar pues, todo el conocimiento que llevamos en este último siglo acumulado por los arqueólogos, trasladarlo para que la ciudadanía pueda acceder de una manera comprensible a este tipo de investigaciones. Les cedo la palabra a los arquitectos para que expliquen brevemente cómo ha sido esta aventura de la rehabilitación del inmueble y después les terminaré comentando qué es lo que pretendemos hacer en este centro en el futuro. ¿Escucha? En primer lugar, queremos agradecer su presencia aquí a la señora presidenta, el señor alcalde, directores insulares, resto de técnicos de patrimonio del área de Cabildo, del área de patrimonio de Cabildo, y a Javier Soler. Cuando a nosotros se nos encargó este proyecto, yo intentaré hacer una explicación muy breve de cómo se concibió el proyecto y el resultado final. Cuando a nosotros se nos realizó el encargo de hacer este proyecto, se nos planteó un triple reto, y se los voy a explicar muy sencillamente. Teníamos que primero diseñar un espacio de exposición, un centro de interpretación. Segundo, teníamos que trabajar en una casa, que fue una casa, tenía una escala doméstica y tenía una distribución que respondía a la funcionalidad de una casa. En este sentido, teníamos que ver cómo transformar una casa en un espacio expositivo. Son espacios totalmente diferentes. Y el tercer reto era que estábamos interviniendo en un edificio con valores patrimoniales. Una casa que tiene una historia, que tiene un lenguaje, que tiene una tipología y que deberíamos respetar. Era un reto muy apasionante. En este sentido, cuando entramos a la casa, lo primero que nos encontramos es que, muy a nuestro pesar, la casa presentaba un mal estado de conservación. Había sufrido muchos daños por filtraciones de agua, muchos de sus elementos originales estaban muy dañados o incluso se habían perdido o eran irrecuperables. Entonces, esto no solo lo vimos como un problema, lo vimos también como una oportunidad que nos estaba brindando el espacio de la casa de tener una radiografía de cómo era el edificio por dentro, de cómo estaba construido, de cómo eran las técnicas que se utilizaban en esa época, y decidimos que podríamos aprovecharlo para hacer nuestra propuesta de proyecto. Como decía antes, habían elementos
que estaban deteriorados, pero que pudimos recuperar. Temas de carpinterías de madera interiores, como son los asientos de riñón, los tapaluces de las ventanas. Muchas de las ventanas las pudimos recuperar, otras, sin embargo, era imposible su recuperación. Los carpinteros nos decían que es que estaban muy deterioradas. Y principalmente los daños principales estaban en los suelos, en las vigas de madera y en el entablonado que conformaban esos suelos. En este caso no tuvimos otra, tuvimos que rehacerlos con materiales nuevos, siguiendo las técnicas constructivas con las que estaban presentes en la casa. Aquí les muestro otra imagen de unos elementos muy característicos presentes en esta casa, que son las alacenas, que están muy presentes en ambas salas, y hicimos un trabajo de retirar las piezas que estaban dañadas, restaurarlas, estudiar los colores que tenían originalmente y devolverlas a su esplendor inicial, sustitución de vidrios, etc. En esta sala, que es en la que nos encontramos, y es una de las salas donde más intervención realizamos. Esta sala tiene una peculiaridad, que era que originalmente este hueco se había perdido porque esta casa había crecido de una manera totalmente anómala, por el natural devenir de cómo son las vivencias en una casa, pues se empezaban a construir edificaciones anexas que complementaban el uso de vivienda. Entonces aquí había una construcción que era totalmente anacrónica con la casa original y realmente lo que hacía era contaminar la imagen tipológica que se tenía de la casa desde fuera. Recuperamos el hueco, hicimos las carpinterías, que son iguales que las del otro crucero. Y en esta sala en concreto, pues, que tenemos la presencia ahí del suelo de vidrio pisable, lo que nos sugería este edificio, que por el uso que se le iba a dar, que en un centro de interpretación arqueológico, que sería interesante que los visitantes, y también tendrían una labor muy didáctica, que mirasen al subsuelo, es decir, utilizar esa excavación, que realmente era un vacío que nos ofrecía la vivienda, la casa original, para hacer un espacio expositivo y que se pudiese entender que la arqueología trata de mirar debajo de nuestros pies. Por eso el motivo de esa zona de suelo pisable. Las galerías tan importantes en la arquitectura tradicional de nuestra isla, es un elemento que se utilizaba para recorrer las casas, era un elemento de circulación claramente que te vinculaba mucho con el patio, que es el elemento central de la casa. Teníamos que cambiar el uso del edificio, tenemos ahora un uso que va a tener, un edificio que va a tener unos itinerarios, que va a tener visitantes, que se va a enseñar, se va a mostrar. Decidimos que los itinerarios se tendrían que organizar utilizando y rehabilitando la galería. En este sentido, recuperamos los suelos originales. Finalmente, esto es un ejemplo muy singular. Tenemos aquí esta alacena con vidriería que estaba en una sala muy noble de la casa. Nos parecía que era un elemento que había que darle cierta relevancia y que podía ser también utilizado como zona expositiva. Es decir, el museo no solo presenta una colección arqueológica, sería bonito que esa colección arqueológica también se expusiese en los espacios que ya el edificio posee en sí y darles el valor que merecen. Finalmente, salimos al patio, al exterior de la casa. Nosotros nos encontramos esta casa invadido el patio con una serie de jardineras, una vegetación descontrolada, tenía diversos niveles, diferentes tipos de suelo. Entendíamos que el patio ahora tenía que ser una parte más del museo, es decir, que fuese un espacio multiusos donde se pudiesen hacer talleres, se podrían dar charlas, hacer algún evento del propio ayuntamiento o del centro, para un espacio exterior magnífico. Entonces decidimos llevarlo todo al mismo nivel, hacer una intervención de un repavimentado con losetas de piedra natural y tener ese espacio exterior, pero ya controlado, de manera que puedas tener una visión de la casa. Otro espacio singular de esta casa, que está en un nivel inferior, es la bodega que se encuentra en el ala opuesta en la que estamos ahora. En esta bodega, los propietarios originales hacían vino, en ese pequeño lagar que ven ahí.
Entonces es un espacio muy singular porque conserva el suelo natural, es un espacio de muy poca altura, que era un espacio que cuando nosotros lo visitábamos por primera vez nos evocaba una cueva. De hecho, coloquialmente en la obra siempre hablábamos con los otros técnicos, hablamos de la cueva con este espacio. Una vez lo rehabilitamos el suelo que tiene encima y todo el entrevigado de madera, pues pensamos que también podría ser un espacio expositivo y también formar parte del itinerario cuando se recorre el edificio. Estamos bajando niveles, llegamos a una cueva, posiblemente ahí se podría recrear un yacimiento, se podría exponer de alguna manera lo que aquí se quiere contar. Por último, el final del recorrido. Esta casa posee un aljibe de grandes dimensiones justo detrás nuestro. Es un aljibe que nosotros pudimos tener acceso durante la ejecución de la obra. Esto no formaba parte de nuestro proyecto. Abrimos la trampilla superior, logramos acceder, haciendo un poco también una labor de arqueología. Todo parece que venía como muy hilado. Y descubrimos la calidad arquitectónica que tenía este elemento y la gran artesanía para construir el aljibe con esos sistemas de arcos de piedra que se conservaba también y que funciona también. O sea, una construcción que se hace para ser subterránea, para recibir el agua de lluvia, para acopiar el agua, un bien tan preciado como el agua, pero es un espacio que nunca se ve, es un espacio que siempre queda subterráneo y no es visitable. Nos pareció que era una oportunidad bonita de integrarlo al recorrido del Centro de Interpretación y le propusimos a la alcaldía, en una visita que hicimos y los convencimos, de que queríamos hacer un acceso, de seguir bajando, o sea, queríamos seguir excavando y seguimos bajando. Y entonces habilitamos, en la foto de la derecha lo pueden ver, una pequeña apertura lateral que funciona a especie de pequeño mirador desde el cual se ve esta visión. Le implementamos una iluminación también para resaltar la calidad de esos arcos y bueno, fue una decisión que tomamos en obra, pero que también creemos que pone en valor un espacio que forma parte de esta casa y que merece la pena que se vea. Este es el recorrido que he contado muy brevemente, podría hablar mucho más, pero lo he intentado hacer muy ágil. Simplemente darle las gracias al Ayuntamiento. Para nosotros ha sido un reto y un proyecto muy bonito.